Responderemos a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? La cual abordaremos desde una perspectiva filosófica, espiritual y científica. Lo que nos permitirá explorar esta pregunta desde varios ángulos, cada uno ofreciendo una visión holística y complementaria. 1. Perspectiva filosófica, aristotelismo. Aristóteles propone que el propósito de la vida es alcanzar la felicidad o florecimiento. Para Aristóteles, la vida tiene un propósito definido: realizar plenamente nuestro potencial como seres racionales, vivir virtuosamente y contribuir al bien común. Existencialismo. Desde esta corriente, figuras como Jean-Paul Sartre sostienen que la vida no tiene un propósito intrínseco predeterminado. El propósito de la vida es algo que cada individuo debe crear para sí mismo. La existencia precede a la esencia, lo que significa que no nacemos con un propósito definido, sino que lo construimos a través de nuestras elecciones y acciones. Absurdismo. Albert Camus introdujo la idea del absurdo. Según Camus, la vida es inherentemente absurda porque el ser humano busca significado en un universo indiferente. Sin embargo, a diferencia de los nihilistas, Camus no aboga por el desespero, sino por la rebelión contra el absurdo. Propone que el propósito de la vida es aceptar el absurdo y vivirla plenamente, abrazando la libertad, la pasión y la experiencia humana en su totalidad. Esta postura se resume en la imagen de Sísifo, quien, a pesar de la futilidad de su tarea, sigue empujando la roca con dignidad y resistencia. Nihilismo. Según Friedrich Nietzsche, el nihilismo reconoce la ausencia de un propósito inherente en la vida. Sin embargo, Nietzsche sugiere que este reconocimiento puede ser liberador, permitiéndonos crear nuestros propios valores y propósitos. Racionalismo. Según el filósofo Baruch Spinoza, racionalista del siglo XVII, el cual tenía una visión única y profunda del propósito de la vida, que está intrínsecamente ligada a su concepción de Dios, la naturaleza y la ética. Dios y la naturaleza. Spinoza sostenía que Dios y la naturaleza son lo mismo, una idea conocida como panteísmo. Para él, todo en el universo es una manifestación de Dios o la sustancia única. No existe un propósito externo al universo porque el universo mismo es Dios, y todo lo que ocurre es una expresión de la naturaleza divina. Conatus, el esfuerzo de autoconservación. Según Spinoza, cada ser en la naturaleza posee un conatus, que es el esfuerzo o impulso por perseverar en su ser. Este conatus es la esencia misma de cada cosa, y su propósito natural es la autopreservación y el florecimiento en su propia naturaleza. La vida eudaimónica. Spinoza creía que el verdadero propósito de la vida humana es alcanzar una forma felicidad y bienestar, a través de la comprensión racional de la naturaleza y nuestra unión con Dios. Esto se logra viviendo en armonía con las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, guiados por la razón en lugar de por las pasiones irracionales. Libertad y la virtud. Para Spinoza, la verdadera libertad no es la capacidad de hacer cualquier cosa que uno desee, sino actuar de acuerdo con la razón, lo que implica comprender la necesidad de la naturaleza y aceptar nuestro lugar dentro de ella. La virtud, entonces, es vivir de acuerdo con la razón, lo que conduce al amor intelectual de Dios, la forma más elevada de felicidad y la culminación del propósito humano. Amor intelectual de Dios, amor de intellectualis. El objetivo más elevado para Spinoza es alcanzar el amor intelectual de Dios, una comprensión profunda e intuitiva de la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con Dios. A través de este amor intelectual, los humanos pueden superar las limitaciones de sus deseos y pasiones, alcanzando una forma de eternidad en el aquí y ahora. En resumen, para Spinoza, el propósito de la vida humana es alcanzar una comprensión racional del mundo y vivir en armonía con la naturaleza, lo que lleva a la verdadera libertad, la virtud y la felicidad duradera a través del amor intelectual de Dios. 2. Perspectiva espiritual, hinduismo y budismo. En el hinduismo, el propósito de la vida es cumplir con el dharma o deber moral, que está alineado con la ley cósmica y el orden. La vida también se ve como un ciclo de reencarnaciones en el que el alma evoluciona espiritualmente hasta alcanzar la moksha, o liberación del ciclo de nacimientos y muertes. El budismo, por otro lado, enseña que el propósito de la vida es alcanzar la iluminación o nirvana, liberándose del sufrimiento y el ciclo del samsara mediante la práctica del desapego y la meditación. Cristianismo. En muchas tradiciones religiosas occidentales, el propósito de la vida está vinculado a la relación con Dios. En el cristianismo, por ejemplo, se dice que el propósito es amar y servir a Dios, seguir sus mandamientos, y buscar la salvación del alma. Esta vida es vista como una preparación para la vida eterna. Judaísmo. En el judaísmo,
El propósito de la vida está profundamente conectado con la relación con Dios y la comunidad. La vida es vista como un regalo divino, y cada persona tiene la responsabilidad de cumplir con los mandamientos de Dios, mitzvot, para mejorar el mundo a través de acciones justas y éticas. Este concepto se conoce como Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. El judaísmo también enfatiza la importancia de vivir una vida llena de significado a través del estudio, la oración y el servicio a los demás. Islamismo. En el Islam, el propósito de la vida es adorar a Dios, Alá, y vivir de acuerdo con su voluntad, tal como se expresa en el Corán. Los musulmanes creen que la vida es una prueba de obediencia y fe, y que todas las acciones en este mundo serán juzgadas en el más allá. Cumplir con los 5 pilares del Islam, fe, oración, caridad, ayuno y peregrinación, es fundamental para cumplir con este propósito. El Islam enseña que el verdadero éxito y propósito se encuentran en la sumisión a Dios y en la búsqueda de una vida justa y recta. Espiritualidad nueva era. En la espiritualidad contemporánea, a menudo se habla del propósito de la vida en términos de evolución del alma. Aquí, la vida es vista como un viaje de crecimiento personal y expansión de la conciencia, en el que cada experiencia contribuye al desarrollo espiritual. 3. Perspectiva evolutiva. Biología evolutiva. Desde una perspectiva científica, particularmente la biología evolutiva, el propósito de la vida puede ser entendido como la supervivencia y la reproducción. Los seres vivos están programados para perpetuar sus genes, adaptándose a su entorno a lo largo de generaciones. Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, sostiene que la vida está dirigida por el instinto de los genes. Los verdaderos actores en el drama de la evolución no son los individuos o las especies, sino los genes. Los organismos, incluyendo los humanos, son esencialmente vehículos creados por los genes para asegurarse de que se repliquen y se transmitan a la próxima generación. Este enfoque pone de relieve que el propósito biológico de la vida es la supervivencia y replicación de los genes. Dawkins introduce el concepto de gen egoísta para explicar que los genes actúan de manera que maximicen su propia supervivencia, incluso si esto a veces parece ir en contra del bienestar del organismo. A través de la selección natural, los genes que son buenos para su propia replicación tienden a prevalecer con el tiempo. El libro también explora el altruismo desde una perspectiva evolutiva. Dawkins argumenta que lo que parece ser comportamiento altruista en los seres vivos, como el sacrificio personal por el bienestar de otros, puede ser en realidad una estrategia para asegurar la supervivencia de los genes compartidos entre parientes. Esto se explica mediante la teoría de la selección de parentesco. Finalmente, Dawkins introduce el concepto de meme, una unidad de transmisión cultural similar a un gen, que se replica y evoluciona en el espacio de las ideas. Según él, al igual que los genes, los memes compiten entre sí por la supervivencia, influyendo en la cultura humana de manera profunda. Para culminar, el propósito de la vida puede verse como una integración de varios enfoques, desde la realización del potencial humano a través de la razón y la virtud, hasta la búsqueda de un significado más profundo a través de la conexión espiritual, y la perpetuación de la vida en términos biológicos. Aunque las perspectivas filosóficas, espirituales y científicas ofrecen respuestas diversas, todas ellas sugieren que el propósito de la vida implica un equilibrio entre el crecimiento individual, la conexión con algo mayor, y la continuidad de la vida. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y espera mucho más contenido interesante.